trajimos a dos expertos maravillosos. Entonces, bueno, pues vamos a pasar, sin más preámbulo, voy a leer la semblanza de la maestra de Angélica Vera Vázquez. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco. Se desempeña como docente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura en Psicología del Politécnico, como profesora titular de las asignaturas Psicología y Género y Sexualidad Humana desde el año 2003. Ha realizado actividades de tutoría con jóvenes de nivel licenciatura, además de ser conferenciante y tallerista en diversos temas como salud mental, feminidad, masculinidad, diversidad sexual, sexualidad, violencia de género y erotismo con dicha población. También se destaca por su participación en distintos programas de televisión en Canal 11. Bienvenida, maestra Angélica, es un placer tenerla por acá, un honor. Y ahora leo la semblanza del maestro Alberto Vázquez Flores. Él es funcionario del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de la jefatura del Departamento de Orientación Juvenil. Realiza actividades de coordinación con unidades académicas de nivel medio superior y superior que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso escolar de la población estudiantil. También es experto en masculinidades y además él alguna ocasión trabajó en la unidad de Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, ahí en la unidad con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, es un honor. Y bueno, pues vamos a dar paso a su presentación. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la unidad por la invitación, a Mario y todo el apoyo que hemos recibido a partir de la invitación. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Bueno, cuando a nosotros nos invitan a presentar este trabajo con ustedes, el reto fue decidir cuál iba a ser el eje rector a partir del asunto de las masculinidades. Y tomamos como pretexto precisamente que ayer hayamos conmemorado, aunque ahora por la situación de pandemia un poco conmemorado y no conmemorado, celebrado y no celebrado el asunto del Día del Padre. Entonces le intitulamos el trabajo Subjetividad masculina y paternidad, conflictos vigentes, y bueno, ya les dijeron quiénes participamos. Estamos Alberto y una servidora. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Y el propósito de este trabajo, de compartir este espacio con ustedes, tiene que ver con que reflexionemos sobre el papel de la subjetividad masculina en el contexto cultural actual para comprender el ejercicio de la paternidad. Les pediríamos, por favor, que no pierdan de vista que los dos, tanto Alberto como yo, somos psicólogos, entonces evidentemente vamos a abordar el tema de la masculinidad y de la paternidad desde el asunto de la subjetividad porque es nuestro campo, ¿no?, de estudio. Lo que ustedes tienen en pantalla, a mí en particular, son unas imágenes que fueron cuidadosamente elegidas y siempre he sido fan de este señor. La verdad yo no lo conozco, pero antes del Facebook, antes del Instagram, él decide tomar esta foto que ustedes tienen del lado derecho. De hecho, la presentación me la ordenó al revés. Tomarse una foto con su bebé. En 1985 me parece que inicia el ciclo. Y ya para 2014 se toman la última foto, que es la que ustedes tienen del lado izquierdo. Y ahí lo que tenemos es al mismo señor, solo que con el bebé, con la criatura un poquito crecida, tan crecida que la criatura ya tiene criatura, ¿no? Y en el 14 deciden dejar de hacer esta foto anual, pero ustedes pueden encontrar muy fácilmente la secuencia en internet, van a ver que es bellísima, porque todos los años religiosamente se tomaron esta foto del 85 al 214. Por favor, la siguiente. Simples mortales, nosotros somos Mago Rey y les contaremos la historia del titán de la creación, Cronos. Él es el hijo menor de Urano, destinado para derrocarlo. Él fue condenado junto a sus hermanos a pasar toda su vida
profecía. Por eso los encierra en el tártaro profundo, en el centro de la tierra. Cronos fue liberado, la madre tierra decidió ayudarlo. Cronos toma un regalo, con esta arma podrás enfrentarlo. Le tendieron, por eso los encierra en el tártaro profundo, en el centro de la tierra. Cronos fue liberado, la madre tierra decidió ayudarlo. Cronos toma un regalo, con esta arma podrás enfrentarlo. Le tendieron una trampa a Urano para luego castrar al bastardo. Sangre tiñe el cielo, le han cortado el miembro, se oye su dolor por todo el universo. Ha nacido Afrodita, la diosa del amor y la belleza infinita. Todos son liberados, exceptuando a los cíclopes que dejan encerrados. Cronos ha enloquecido porque su madre tal vez lo maldijo. Cronos, hay un peligro, la profecía en uno de tus hijos. Cronos, no te puedes comer a nuestros hijos, los amamos, dijo su hermana y esposa Rea. Pues entonces crearé en mi estómago una prisión eterna, donde los mantendré por siempre encerrados y a salvo. Se ha tragado a sus hijos, pero el último se salva, por su madre es escondido. El chico ya ha crecido y él enfrentará a su padre para cumplir su destino. Cronos fue intoxicado y el joven Zeus salva a sus hermanos. Cronos es desafiado, titanomaquia, guerra de 10 años. A los cíclopes libera, y a mujeres de 100 brazos con sus 50 cabezas. La guerra ya has perdido y ahora mismo te arrodillas aquí enfrente de tus hijos. Cronos se ha arrodillado y Zeus lo atraviesa con un rayo. Cronos te han derrotado y ahora tus hijos tomarán el mando. Cronos es encerrado en un gran pozo junto a sus hermanos. Cronos, has aprendido que nunca es bueno comerte a tus hijos. Ojalá, les decía yo que ojalá lo hayamos aprendido. Acabamos de hacer un recorrido súper breve, por eso elegimos ese video, sobre los padres míticos, ¿no? El origen de la humanidad, Cronos, este padre que en la literatura vamos a conocer como el padre terrible. Entonces, vamos a ir obviamente abordando durante esta plática todos estos, tanto todos los aspectos como todas las variantes, si es que podríamos hablar de una tipología de la paternidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que ahora resulta fundamental es que distingamos que el concepto de padre o la paternidad no ha significado siempre lo mismo. Por eso en el objetivo hablamos del aspecto central que juega el contexto sociocultural que permite o no la presencia, la mayor presencia o la visibilidad de ciertos tipos de padre que no son muy visibles precisamente porque están opacados bajo esta norma de lo que debe ser un padre, esta normativa genérica, por supuesto, de lo que debe ser un padre. Entonces, en la premodernidad, la paternidad venía determinada por el asunto de la sangre y el linaje, y entonces ahí no estamos hablando de un sujeto que se queda, que cuida, que cría, incluso ni siquiera que provee, ¿no? Tenía que ver literalmente con el asunto de la sangre y el linaje. Y en la modernidad estamos hablando de que se constituye este asunto de la familia como la conocemos hoy, bueno, no, ya no tan como la conocemos hoy, pero como hoy pretendemos que continúe, al menos es como hay por ahí una tendencia. La paternidad viene muy ligada del deseo que tiene el sujeto por la madre, es decir, por la esposa.
De hecho, ustedes pueden ubicar esos rasgos. Cuando nosotros hablamos que estas figuras se presentan en distintos momentos de la historia, no quiere decir que se acabaron en la modernidad y que en la época contemporánea no funcionan. Muchos de ustedes y muchas de ustedes han escuchado, o a lo mejor algunos de ustedes lo han dicho, en el caso de ser el padre de la criatura, cuando están molestos o cuando no saben qué hacer con los permisos, dile a tu madre. O cuando pelean con la madre, tus hijos, como si no fueran parte, como si no fueran de ustedes, pues, ajá. Entonces, ahí vamos, o ahí lo que vemos es que efectivamente el asunto de la paternidad tiene mucha relación con el establecimiento del vínculo con la madre. También por eso pasa muy frecuentemente, nosotros lo vemos en la cotidianidad, que hombres que se divorcian o matrimonios que se divorcian, lo que sucede es que el padre también se desentiende de los hijos. Es como si cuando termina el vínculo amoroso con la madre, los hijos también son parte de ese vínculo amoroso con la madre, es decir, la madre como un puente, y lo veíamos también en el video, el papel que juegan las madres de las criaturas, o sea, es decir, si sobrevive la criatura es porque la madre lo esconde. Y en el caso del mito, lo que le da a comer es una piedra y oficialmente no se entera y la madre salva al último hijo, ¿no? Entonces, la madre figura ahí como un puente, como un vínculo entre el asunto del padre y el hijo. Y en este momento estamos todos pugnando, pidiendo que la paternidad esté fundada en otros aspectos que nos parecen más centrales para la sobrevivencia, no solo como especie, sino también subjetiva de todos los sujetos. Y entonces estamos optando por hablar de una relación más subjetiva y de una relación vivida. Es decir, establecer un vínculo más cercano y amoroso, que es un poco lo que tenemos en la imagen del lado izquierdo que yo les comentaba, que la usé propositivamente porque me llamó poderosamente la atención, sobre todo que las fotos hayan empezado mucho antes del Instagram y el Facebook. Es decir, que estamos hablando acá de una relación de verdad centrada en el asunto de lo cercano, ¿no? Que eso me parece fundamental. Por favor, la siguiente. Bueno, algo que tal vez es necesario señalar para tener más referencia y que posteriormente ustedes puedan también consultar o revisar con más detalle y con más calma, porque además es un texto denso en el sentido que remite a muchos campos de estudio y puede hacer ciertas conjugaciones desde los estudios de género, psicoanálisis, antropología, historia, etcétera. Es el texto es el libro de Mabel Burin e Irene Meller, que es Varones y subjetividad masculina, la construcción de la subjetividad masculina. De ahí estamos tomando, o de ahí estamos partiendo la referencia a esta presentación. Y una de las propuestas que hacen las autoras para trabajar el tema de la paternidad es hablar de una tipología, por si se podría llamar así, acerca de los padres. Una de ellas es la que tiene que ver con este padre terrible, que pues sí suena terrible y lo es más cuando uno pone más atención a otros detalles y a otras cosas. El padre terrible, es difícil poder dar una descripción a lo mejor muy explícita, pero el padre terrible sí nos va a remitir a cosas muy concretas. Y tal vez ese es su mayor problema o la manera en la que destaca en mayor medida. Es decir, ustedes seguramente han visto, nuestra civilización está hecha en base a normas y a leyes, pero las normas y las leyes no se ejecutan o no se aplican de la nada. Es decir, todo lo que tenemos en nuestra sociedad tiende a ser representado y la representación la hacemos los sujetos o la hacemos nosotros como personas. Un ejemplo de ello son las leyes. Las leyes las representa una persona, las leyes no las representa el papel, o las leyes no las representa un edificio o el logo del IPN por sí solo. La representamos, por ejemplo, los funcionarios o la representan los servidores públicos, pero las personas no son las leyes. El padre terrible cree que es la ley. Si podemos tener referencia, podríamos pensar en varios niveles, desde los que
son ficticios hasta los que son muy concretos. El policía que dice que él es la ley y se va a hacer lo que él dice puede ser un ejemplo. El Castillo de la Pureza, para quienes ubiquen la película, podrán notar a este padre que controla todo y procura controlar no solamente el asunto de proveer a la gente o dónde se desplaza la gente en un espacio, sino la propia subjetividad. ¿Qué debe sentir, qué debe pensar, cómo debe pensar? Es decir, anula por completo o casi por completo la subjetividad de las personas. En este caso, estamos hablando de los padres, de los hijos. Otros ejemplos que puedo pensar en este momento. Hace poco veía un documental de Estados Unidos sobre los niños de Dozier. Los niños de Dozier fue un reformatorio en donde era un reformatorio para chicos, y estos chicos eran educados, o esa era la intención, ser entrenados y educados para la vida, pero lo que sucedió ahí fue todo lo contrario. Era un ejercicio de los hombres que estaban a cargo de esos niños para su cuidado, donde terminaron siendo asesinados, violentados, desaparecidos, abuso sexual, tortura, etc. Es decir, este padre que en el video veíamos muy terrible, que es capaz de comerse a sus hijos, de anularlos por completo, también lo podemos ver en otros espacios como estos que he comentado. Hay otra que también me gustaría pensar, bueno, además, no solamente el padre terrible, bueno, además de estas características del padre terrible, hay otros elementos que podemos identificar en el ejercicio de la paternidad. El ejercicio de la paternidad supone estar a cargo de un otro, de otra persona que es totalmente desvalida, porque así somos los humanos. Cuando nacemos, creo que, si no mal recuerdo, somos los humanos más, los animales más vulnerables en la naturaleza. Podríamos morir muy fácilmente si no hay alguien más que se haga cargo de nosotros. En este caso, el ejercicio de la paternidad adquiere otros tintes, o dentro del ejercicio de la paternidad podemos ver que se adquieren otros tintes, cuando de por medio está más que una instrucción o más que una supervivencia o más que ayudar a sobrevivir al otro y entrenarlo o procurarle esas posibilidades, lo que empezamos a ver son más dinámicas en el sentido de la aniquilación, vuelvo a usar la misma palabra, de la aniquilación del sujeto, de la aniquilación del otro. Es decir, castigo, tortura, explotación, abuso sexual, o ya de una manera más al estilo del video, el filicidio, ¿no? Creo que es importante no dejar de lado estas características que pueden resaltar en esta tipología de padre, porque algo que puede resaltar o algo que podemos resaltar es esta característica arbitraria y destructiva que puede contener. Ya vemos ahí en la presentación una referencia muy icónica en el cine mexicano, la oveja negra, en donde este padre es el todopoderoso. Se hace, se dice, todo se organiza de acuerdo a sus gestos, a sus reacciones, a lo que espera, a las demandas, a las exigencias que hace de los otros. Hay otra referencia que también es importante no dejar de lado, aunque es muy probable que en estudios de género se desdeñe la posición del trabajo psicoanalítico. Creo que, a mi parecer, es más bien una falta de lectura o dedicación a muchos textos, porque son muchos textos que podemos encontrar en psicoanálisis, especialmente pensando en Freud. Él hace un supuesto de que en un tiempo mítico, en algún momento, existió la famosa horda primitiva. En esa horda primitiva, el padre era este padre terrible que podía disponer de todo
a su alrededor, incluyendo a los seres vivos de la propia, llamémoslo así, de la propia manada. En esa imposición, o en esa, más bien, en esa posición en donde puede disponer de todos, existe este mito en donde los hijos devoran al padre para que eso pueda detenerse, pero solo con la condición de que eso no se vuelva a repetir. Y entonces pensamos en un asunto aparentemente muy drástico, pero eso es algo que más adelante nos llevará a pensar lo que también en psicoanálisis se llama la ley. Y la ley no se refiere a una norma, la ley no se refiere a un escrito, la ley se refiere a una separación y a una prohibición. Ejercer una prohibición de que los demás o de que no podemos hacer todo lo que se nos dé la gana en una familia o en un núcleo familiar es algo que nos va a remitir más adelante a la prohibición del incesto. Esto lo vamos a ver en el asunto de otra tipología de padre, pero es importante retomarla en el padre terrible. ¿Por qué? Porque el padre terrible no lo hace. O sea, el padre terrible se cree la ley y se ejerce y actúa como si fuera la ley sobre los demás o sobre las demás, por así decirlo. La siguiente. Ahí, Alberto, ¿no valdría la pena hablar un poco al respecto del papel que juega la madre en esta relación con el padre terrible? Y precisamente yo lo pensaba, como lo venías diciendo, en este asunto de la oveja negra, que precisamente para esta conversación me di a la tarea ayer de volver a ver varias películas relacionadas con padres para poder ejemplificar precisamente cómo el padre terrible puede suponer que puede controlar la subjetividad, pero es una suposición, porque el otro, o sea, se somete por... Exacto, se somete porque no le queda de otra en los momentos más drásticos, pero eso no quiere decir que él no está construyendo su propia versión de la historia. Y la otra cosa que me parece como fundamental resaltar en este aspecto, además de que aparece la subjetividad del sujeto, valga el pleonasmo, también está el asunto de, pese a venir de un padre terrible, hacer un esfuerzo por yo estar posicionado, en este caso, en una posición o en un lugar distinto, que además también nos ayudará a terminar con esta fantasía que existe contemporáneamente al respecto de que yo voy a ser padre en la medida en la que el otro fue conmigo. Pues no, porque entonces, ¿de dónde salieron todos los otros padres que sí pueden ser más amorosos? Y eso es una posición subjetiva, que está muy influenciada por lo otro. Es decir, a mí me pudo haber pasado, yo puedo ser hija o hijo de un padre terrible, pero no estoy condenada o condenado a ser una madre o un padre terrible. Está la posición que el sujeto puede tomar con relación a esta vicisitud, ¿no?, que se le presentó. Por ejemplo, cuando tú citabas también lo del castillo de la pureza, el padre cree que controla, pero los chavos se les salen de control, por supuesto, y terminan en uno de los eventos más dramáticos en la historia, que además habrá que aclararle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que está basado en un hecho real. Los chavos terminan teniendo relaciones coitales, es decir, el padre supone que puede controlarlo todo. No puede, nadie puede controlarlo todo. Sí, ahí ese es, a lo mejor en este intento de tratar de exponerles esta tipología que nos proponen las autoras, mi primera intención fue tratar de mantenerlo un tanto lineal, aunque después veremos que las cosas se van a poner más complicadas, siempre son más complicadas de lo que parecen estos temas, y no siempre es tan sencillo mantenernos incluso en un mismo campo teórico para analizar el trabajo de la paternidad o para analizar la temática de la paternidad. Pensando en mientras te escuchaba a la maestra Angélica, pensaba en todas estas posibilidades que surgen en la subjetividad de las personas, de los sujetos, pero también pienso en esta idea que podemos tener y que veremos poco a poco cómo se va a ir afianzando con el asunto del pensarse hombre o pensar que ser hombre implica tener el control de muchas cosas,
entre ellas tener el control de otras personas. Al final, ahorita lo voy a plantear así, al final es un asunto más del orden de la fantasía, que en muchos casos o se cree que se puede hacer realidad. El asunto viene ahí, que terminan sucediendo cosas terribles. El padre terrible, el padre mítico, el padre de la horda primitiva, como lo señalaba Freud, el padre autoritario que podemos conocer más actualmente, como el autoritario o el que manda o el que procura ser obedecido, está mucho en el orden de la fantasía desde él. Insisto, es un planteamiento en este momento tal vez muy atrevido, pero iremos viendo conforme vamos en la presentación que lo terrible de este padre es cuando quiere hacer realidad ese orden de la fantasía. Y eso es tal vez lo delicado o lo más llamativo en este padre. Porque es importante poder trabajarlo o poder pensarlo. Porque eso nos puede permitir, o eso nos va a permitir más adelante, pensar cómo se juega el sujeto, padre, la paternidad, cómo se juega el asunto de la paternidad en relación con los otros. Pero además eso también en otro momento nos podría llevar a pensar cómo se juega el asunto de la relación de poder con el otro, sea hijo o no sea hijo, o con el otro, ¿no? Con los hijos, con la pareja, con los otros fuera de un núcleo familiar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también vale la pena resaltar que no solo se va a presentar en estas características que habían puesto hace un momento. Hoy la versión más, porque a veces nos da por pensar que es un tipo de padre como originario y que vamos como todos en una idea evolucionista, que me da un poco de miedo usar esa palabra, pero que podemos pensar que eso era como muy de la época de Pedro Infante, como muy de Cronos. El padre terrible hoy tiene una presencia impresionante, es el padre que abandona, porque otra manera de negar la existencia del otro, pues es esa, haciendo que no existe, ¿no? Entonces, este padre que se va así, que se esfuma, es la manifestación más frecuente y contemporánea, junto con el padre que abusa sexualmente de los hijos y las hijas. Es la versión más contemporánea del padre terrible. Es decir, que por terrible ustedes no deben concentrarse o centrarse, o no debemos centrarnos en aspectos físicos que se notan, como el asunto de los golpes o el asunto de no salir o salir. No, lo terrible proviene del asunto de negar la existencia de ese otro. Y eso, entonces, en esos términos es tan terrible el que golpea a los hijos como el que abusa sexualmente de ellos, como el que se va y no los vuelve a ver nunca. No hay una diferencia ni en grados ni en categorías. Es la manera en la que se manifiesta ese no reconocimiento del otro, o la otra, ¿no? Por supuesto. Bueno, no, espérame. Y entonces lo que decíamos hace un rato con relación a la presencia de la madre es fundamental. Es muy difícil que nosotros podamos pensar en un padre, por ejemplo, contemporáneo, o en un padre cuidador, que es como el último modelo a donde vamos a llegar, que estuviera casado con una Vivianita, ¿no? O sea, el padre terrible necesita forzosamente de pareja. La única persona que puede establecer un vínculo con ese hombre es una mujer que esté en posición de la máxima subordinación hacia el otro. Entonces, el padre terrible difícilmente va a poder establecer un vínculo amoroso con una mujer moderna o contemporánea. Y por moderna y contemporánea tampoco piensen que me estoy refiriendo al momento histórico. Me estoy refiriendo a estas mujeres que le están apostando en gran medida al asunto del trabajo extradoméstico y el ejercicio profesional o no profesional desde el punto de vista formativo, pero sí en el asunto de la autonomía, la responsabilidad y la autogestión. Es prácticamente imposible pensar que un padre terrible pueda establecer una relación con una mujer así. Igual si lo planteamos al revés, o sea, la chava que está apostando
por un éxito profesional, por formarse académicamente, por hacer intercambio, difícilmente puede sostener una relación amorosa con un sujeto que le demanda que no hable con nadie, que no salga, que no se vista de tal manera, que, o sea, para que este padre, y en general, para que todos los padres puedan existir, todos los tipos de padres, se necesita de la madre. Ahora vamos a ver de qué madre estamos hablando, ¿no? En el sentido así, ahora sí que en el sentido estricto y literal del asunto. Por favor, la siguiente. Solamente voy a hacer un señalamiento muy breve, pero que nos puede también abrir más el panorama cuando analizamos estos temas. El padre terrible puede ser muy terrible, pero no es tan terrible si lo pensamos en el asunto o si lo pensamos como un niño. Es decir, es un niño que quiere que se haga lo que él dice, cuando dice, como espera, como imagina y como quiere. Así son los niños. El asunto es cómo esa condición infantil que conserva el padre terrible se puede mantener y puede depender, claro, de una persona que le responda a todas esas demandas y que le quiera satisfacer y que lo quiera colmar, ¿no? Eso es interesante porque la maestra Angélica decía algo. Bueno, no se trata de un asunto mítico, no se trata de un asunto contemporáneo. Los padres terribles los vamos a seguir teniendo. Ese es un hecho. Y los vamos a seguir teniendo porque existe en muchos sujetos esa condición infantil que procura que se haga lo que se espera, cuándo se espera, cómo se imagina, muy en el plano de la fantasía. Entonces, eso es interesante pensarlo porque también nos va a permitir analizar otro tipo de condiciones porque estamos hablando de la paternidad y estamos hablando de un sujeto, entre comillas, adulto, que se enfrenta o que está frente a un sujeto, sí, en una condición infantil. Ok, sí, vamos a regresar a eso, pero de momento no, porque si no, no vamos a acabar esto y no vamos a acabar nada. Ya ustedes se van a dar cuenta que el tema efectivamente es muy intenso y muy extenso, entonces estuvo muy complicado intentar abordar todos los aspectos en 1 hora y unos minutos, porque además esperamos más bien tener un intercambio con ustedes, ¿no? Entonces, sí voy a avanzar un poco más en la presentación para que lo más... porque esperamos que a lo mejor de esto sea el intercambio final, no la presentación, ¿no? La presentación es el pretexto. Y bueno, continuando con este asunto de la tipología, ahora vamos a hablar del padre legislador. En la literatura, este es el padre más difícil de ubicar, como decía Alberto. En realidad todos los tipos de padres son muy difíciles de ubicar. Este es el más difícil de ubicar, porque en términos generales no es totalmente terrible, pero tampoco es el cuidador contemporáneo, ¿no? Entonces, más bien conserva muchos más rasgos del padre terrible disfrazados de norma. Ya Alberto explicó bastante bien cómo funciona este asunto de la ley. Entonces, uno de los ejemplos más míticos es el papel que desempeña el mago Merlín con el rey Arturo. Es a partir del ejemplo, la instrucción que lo quiere volver un buen hombre, ¿no? Y ahí está la clave, y ahí está lo que debería espantarnos, el asunto de lo que estamos entendiendo por buen hombre, ¿no? Es decir, no cambia el asunto de él es el que dirige, cambia la manera de dirigir, tiene una manera de dirigir que nos puede sonar más amorosa, pero que de amoroso no tiene mucho. Sigue siendo el que toma las decisiones, sigue siendo el que manda, pero además intentando convencernos de que lo hace por nuestro bien, ¿no? Y como no ejerce la violencia física o evidente o contundente, exactamente, entonces eso hace, acuérdense que todo lo que está en el nivel de lo simbólico nos cuesta mucho trabajo agarrarlo y tener claridad. Seguramente les ha pasado a hombres y a mujeres, por ejemplo, voy a ver si puedo pensar en un ejemplo muy contundente. El chavo que es nuestro galán y nos dice, no te pongas esa falda porque mira, vas a salir en el metro y estas cosas, y los hombres son bien mala onda, ¿no? Entonces y la verdad es que el argumento tiene un montón de contundencia y sí hay un montón de varones que ejercen acoso sexual, ¿no? El asunto es que lo disfraza de esa manera, pero él también me está controlando, es decir, él es parte de ese sector del que está hablando, ¿no? Entonces, y así además es bien difícil que tú digas, mira, es que mi galán es bien gandalla,
porque pues no es que te deje el ojo morado, no es que te jale el cabello, no, es que te va mandando, hay una serie de mensajes que van haciendo que tú cada vez, de por sí las mujeres, lo decía muy bien, Me cuida. exacto, lo decía muy bien la doctora Alicia Elena en la conferencia del foro sobre el protocolo para quienes hemos venido siguiendo este trabajo. La doctora Alicia Elena decía, es que cuando hablamos de acoso tenemos que pensar que a las mujeres les empieza a suceder en este país alrededor de los 11 años. Y que las mujeres de por sí alrededor de los 11 años aprenden que tienen que pensar 1000 veces qué se van a poner para salir a la calle. Quiere decir que los efectos de la violencia simbólica son devastadores en la subjetividad femenina porque yo no me pongo lo que me quiero poner, me pongo lo que me puedo poner en la medida en la que sé a dónde voy, a qué hora regreso, si voy acompañada, si me vayan a llevar en coche, ¿sí me estoy explicando? Entonces, ese tipo de padre, o sea, el sujeto que está parado ahí es un padre legislador. No modifica la estructura en absoluto, la sostiene disfrazada de las mejores intenciones. Por eso es muy difícil que la chica de 15, 16, 14, 20 pueda tener claridad de lo que le está pasando, porque además lo que él le dice no le miente. Efectivamente eso pasa. El asunto es que en ese mensaje sigue estando explícito el asunto de soy yo la responsable del acoso sexual. Es yo, es lo que me pongo, es la hora a la que salgo, es... Entonces, no hay un cuestionamiento hacia el otro, hay una reafirmación de la dominación masculina, ¿no? Para ponerlos en términos teóricos. Por favor, la siguiente. Entonces, acá, por ejemplo, otro padre que quienes conocen la película lo pueden ubicar perfecto y quienes no la conocen ahora que tenemos todos un poco más de tiempo, porque como bien decían en la presentación, ahora que ahorramos tiempo en transporte, la verdad es que sí se nota mucho y tenemos como un poco más de tiempo de hacer otras cosas, además de mantener el asunto del trabajo, pues les recomendamos ampliamente Billy Elliot, ¿no? Como además otra manifestación del asunto de que el sujeto se va a manifestar siempre. El padre podrá querer que sea boxeador, pero al sujeto, además, esta historia en específico es bien bella en muchos sentidos, ¿no? Porque además, el sujeto es hijo de un minero en Inglaterra, ¿no? Habrá que saber un poco de cómo se mueve el asunto de las clases sociales en Londres y en Inglaterra. De la nada se le ocurre el asunto, así prácticamente de la nada de ver, se le ocurre el asunto del ballet. O sea, y de verdad ahí no hay poder, bueno, fíjense nada más qué belleza, fue más fácil que el hijo lograra convencer al padre de que eso es lo que él quería, que el padre pudiera imponerse, y miren que lo hizo todo por lograrlo, ¿no? Entonces, sí es una peli que les recomendamos ampliamente. Entonces, estamos hablando, les decíamos hace un rato, de que es mentor, donador de identidad, transmisor de saberes y sabiduría existencial. Hay una parodia de Los Simpson de Billy Elliot que es bellísima para ejemplificar la parte más ridícula. Cuando Bart en Los Simpson expresa su deseo de bailar ballet, ¿qué hace Homero? Entrar en pánico escénico por este asunto de que además el ballet se asocia con actividades típicamente relacionadas con lo femenino y llevarlo a cazar. No importa que el asunto termine en cazar venados en cautiverio. Está debajo implícita la idea de que la masculinidad se transmite entre los hombres. Lo que también es mentira, por cierto. El papel de la madre para la entrada de la masculinidad es fundamental, así. Fundamental. Por favor, la siguiente. Y llegan... Ajá, sí, no, Alberto, te escucho. Solamente una breve comentario, porque esto también nos va a ayudar a entender un poco más el asunto del padre terrible, pero también nos va a ayudar a comprender un poquito más el asunto del padre cuidador. Recordemos, voy a insistir en esta parte, que cuando tengan tiempo puedan remitirse a la bibliografía que les comentaba al inicio. Hay un truco en el padre legislador. Y el truco, como bien ya señalaron en algunos aspectos la maestra Angélica, también conlleva el asunto la autora lo pone como el contrabando de omnipotencia, así, con ese nombre. Y entonces es bien interesante porque estamos aparentemente en un balance entre que si se puede ir hacia un padre cuidador o se puede instalar más hacia el lado del padre terrible. ¿Por qué? Porque en este asunto de enseñar, de educar, de ser un mentor o un gurú o un facilitador de la vida y de cómo funciona y de cómo no funciona, puede mostrarle también cómo funciona. Es decir, así como puede mostrarle cómo funciona cierto aspecto del mundo,
puede enseñárselo para que no transgreda la ley o para que la transgreda. Ese pequeño apartado o ese pequeño truco que puede contener el padre legislador, es importante que tampoco lo dejemos de lado. Ahorita que escuchen el asunto del padre cuidador, quedará un poquito más claro cuál es otra posición, como ya se ha venido comentando. Me voy a adelantar incluso. El padre o la función de un padre es una posición subjetiva. Veamos cómo se puede adquirir de distintas maneras. Ahí está. Sí, Alberto, gracias. Es que estaba también leyendo las conversaciones que van apareciendo abajo. Sí, es muy interesante. Ya no tengo una Bueno, pregunta por ahí. sí, ya hay preguntas, exacto. Entonces, vamos a hablar ahora del padre cuidador. Este sí, para que vean, este es otro rollo, así. Es de verdad como si se pudiera hablar de un divorcio total o de una ruptura total con el padre terrible y con el padre legislador, porque este padre está posicionado en otro lugar, en otro lugar subjetivo y espera otra cosa. Y efectivamente, si algo no espera, o sea, si algo él sabe, si algo él sabe que le permite este ejercicio de la paternidad tan cercano, es que sabe que independientemente de lo que él haga, él está tratando con otro. Que eso lo aprendemos mucho más fácil las mujeres por la manera en la que somos educadas. No tienen absolutamente nada que ver con el asunto de nosotras somos quienes gestamos. No, 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 no. Como nosotros somos quienes gestamos y en esta cultura se nos ha asignado que porque gestas, cuidas, entonces eso te lleva a tener más atención del cuidado del otro, pero sabes que el otro es otro. En la mayoría de los casos, claro que también podemos hablar de madres que no tienen tan clara esa división, ¿no? Entonces, este padre le entra desde un lugar distinto. Es un padre súper cercano y es un padre cuidador. No tiene temor al respecto de las manifestaciones del hijo amorosas, pero tampoco tiene temor de sus propias manifestaciones amorosas hacia el hijo, ¿no? Entonces, nos encontramos esta serie de dibujos que son una belleza. Los recomendamos también ampliamente. Es un ilustrador mexicano. Yo infiero, pero ya no tuve mucho tiempo como de leer, que él es padre de una hija, porque hace unas cosas bellísimas con ella, así desde peinarla, cocinar, lavar. Además, con Alberto tuvimos un poco esta discusión porque él estaba algo asustado de que la imagen de este padre, no sé si lo notan, si se ponen a pensar, pues es un padre enorme, ¿no? Y es un padre enorme en todos los sentidos de la palabra enorme. Y la criatura, pues es súper petit. Y entonces yo le decía a Alberto, porque él decía, es que me preocupa un poco que se conserve este asunto del padre grande. Y le digo, pues es que no puede ser de otra manera. O sea, si yo tengo 2 años o 3 años o 5 años, es más, cuando yo tengo de 0 a 5, a 6, a 7, si lo pensamos incluso en las canciones que ayer se tocaban con este asunto del Día del Padre, ¿qué es la imagen que yo tengo de mi padre? Y de mi madre también, por supuesto, pues son enormes. Porque si yo tengo 1 año, todo el mundo me parece enorme. Y por ejemplo, en mi caso en específico, que mido 1,75, me he dado muy bien cuenta. Alguna vez me pasó una escena en un microbús que me dejó choqueada a mí también. Estaba una niña que les gusta de 5 años, cuando mucho, sentada, y yo llego y me paro así junto a ella. Me veía así con esta cara impresionante de hacia arriba. No daba crédito. Entonces puedo no ser su madre, pero de que le parezco enorme, le parezco enorme. Y en mi caso en específico, pues sí soy como medio enorme, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente. El padre cuidador, como les decía yo hace un rato, está metido o está posicionado en un lugar subjetivamente distinto. Es un padre mucho más presente, es un padre más carnal, es decir, no le tiene miedo al contacto físico, cuida al niño, le cambia los pañales, cuida a la niña, le cambia los pañales, lo abraza, lo besa, lo baña, la abraza, la besa, la baña. Es un padre que tiene que estar ahí en la cotidianidad. Ahora, es muy importante que ustedes no vayan a entender por cotidianidad que viva conmigo. Porque de pronto pudiera parecer por ahí que estamos mandando el mensaje que los niños y las niñas están mejor con su papá y su mamá. O sea, sí, pero no en el asunto de que su papá y su mamá vivan juntitos. Y hay una autora española, bueno, hay una psicoanalista francesa, Marie-Hélène Brousse, tiene un texto, bueno, no es un texto, es una conferencia que ustedes pueden encontrar muy bien o muy fácilmente en YouTube. Igual puedo mandar los enlaces al rato a la unidad para que ellas nos hagan el favor de circularlos. También lo del ilustrador, es que de pronto sí me aparecen las preguntas. Marie-Hélène Brousse tiene una conferencia, es psicoanalista y su tema de expertise es la maternidad. Ella tiene una conferencia que se llama El Imperio de lo Materno.
Y todos los ejemplos que utiliza para hablar de maternidad son ejemplos de parejas homosexuales, varones en Francia. Es decir, casi que cualquier persona, si quisiera, pudiera hacerse cargo de un niño. Porque hacerse cargo de un niño, claro que es muy difícil, pero también al mismo tiempo provoca mucha satisfacción. Los que están aquí, las que están aquí, que son madres, padres, hermanos, mayores, tíos, que les ha tocado de verdad el privilegio de cuidar a un niño, díganme qué más satisfactorio que cuando da sus primeros pasos o cuando empieza a hablar. O sea, está tan devaluado el asunto de las funciones que generalmente desempeñamos las mujeres, que se pierde de vista que claro que algo nos proporciona, por algo seguimos ahí. No es tan terrible como se dice. Lo terrible es que fuera de esas satisfacciones personales nadie se dé cuenta del esfuerzo que implica cuidar a ese otro, de lo que implica ponerte al nivel de ese otro, de lo que implica ser como la traductora o el traductor de las emociones y las sensaciones de ese otro. Y este padre sí se da esa oportunidad y ese chance. Entonces este padre es un padre mucho más tierno y no nada más transmite enseñanzas desde el punto de vista del legislador, sino transmite ternura y cuidados. Entonces es fundamental que no pierdan de vista eso. No se necesita vivir en la misma casa para ser un padre presente. Como tenemos muchas veces, no sé si alguien ubica, esa es otra película también que les recomendamos ampliamente para disertar sobre estas cuestiones, Las confesiones del señor Smith, de Jack Nicholson. O sea, él vive ahí, pero es un padre ausente porque trabaja en un banco de las 7 de la mañana a no sé qué horas, de hecho cuando se jubila y se le muere la esposa, ¿cuál es el conflicto con la hija? Pues él habrá podido proporcionar todo, porque claro, la chava tiene una carrera súper guau y él pagó absolutamente todo, pero ella de lo que se queja es de no haber tenido un padre cercano, ¿no? Entonces, vivir con los hijos en el mismo espacio doméstico no siempre se traduce en ser un padre presente. Eso es fundamental. Entonces, acá no vayan a empezar a inventar, a tejer telarañas en la cabeza al respecto de que lo que estamos diciendo es que tienen que estar juntos. Tiene que estar. Y puede estar 5 minutos, 10 minutos, el fin de semana, cada 15 días, depende de cómo esté arreglado el asunto, de cómo les correspondan estas cuestiones, de cómo se distribuyan entre la madre y el padre. Y vuelve a aparecer el asunto, por favor, la siguiente. Ay no, por favor, no tanto, una nada más. A lo mejor está muy lenta porque como ustedes se dan cuenta, tiene un montón de imágenes y así en todo, pues pesa. No la pude enviar nunca, me la pidieron por correo, la tuve que enviar por WhatsApp, lo siento. Y lo que decíamos hace un momento, el padre cuidador no puede aparecer si está casado con Vivianita, o sea, con la esposa del padre terrible. Para que el padre cuidador esté presente se necesita una mujer que es una mujer contemporánea, es decir, una mujer que esté comprometida, además de con su vida personal, con su vida profesional. En la medida en la que ella sale y tiene que trabajar, eso abre un espacio para que el padre entre y pueda quedarse unos momentos, muchos momentos. Esa es una cosa que la familia podrá ver cómo se organiza. Y aquí, Alberto, como que siento que quieres hablar, pero como no quité todas las imágenes para poder estar al pendiente de la presentación, si es así, solo déjame este último y ya, este último comentario. Para mí es fundamental en este momento explicar también y aclarar que cuando desde el feminismo estamos pensando y desde el género, que las mujeres debemos incursionar en otros aspectos de la vida, sobre todo en los aspectos de la vida profesional en la que tanto tiempo se nos ha como relegado, no quiere decir nunca que estamos planteando, porque ese es por ahí un rollo muy, muy de los varones, de pensar que ahora lo que queremos es que ellos se queden a cuidar a los hijos. Que de ese comentario deberíamos hacer dos análisis. Si no es tan terrible, ¿por qué nos piden a nosotras que nosotras sí nos quedemos? O sea, ¿dónde estaría lo horrible de aplicarles el mundo si según ellos nosotros tenemos un espacio bien chido? No hacemos nada, cuidamos a los niños y nos mantienen. Ahora, la queja de los varones al decir que lo que queremos todo es voltearlo, evidencia que ellos saben que es un lugar horrible. Y es un lugar horrible porque no tiene reconocimiento social, ya la palabra nos mantienen, nos pone a todas los pelos de punta, a todas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando desde el género que esto se debe de modificar de manera que
el Estado entre y cumple las funciones que le correspondan y el espacio privado, el espacio público de las empresas cumpla las funciones que le correspondan. Es decir, estamos aspirando a los países de primer mundo donde trabajan los dos integrantes de la pareja, pero para eso hay un Estado que se hace cargo de quién va a cuidar a los niños mientras los dos trabajamos. Entonces, nadie que te quiera puede pedirte que te quedas en tu casa sin explotar un ámbito de tus posibilidades impresionante. Salir, trabajar y obtener dinero es fundamental para la constitución subjetiva en este mundo contemporáneo o posmoderno. Entonces, no, aquí no se trata de que ahora sea el chavo el que se quede en la casa, porque el chavo que se queda en la casa sabe perfectamente que le empieza a tocar todo lo terrible de que nadie note todo el trabajo que se hace en la casa. Y decían las argentinas que ahora que estamos de pandemia, es un muy buen momento para que los varones están dando cuenta por primera vez en la historia, los que tienen esta oportunidad de quedarse, que el trabajo de la casa de verdad no es este asunto de no hacen nada las mujeres. Yo tengo una amiga que un día me escribe en Supercrisis y me dice, casi mato a mi marido, amiga, ahorita. Porque me dijo así este asunto de los trastes cualquier cosa, ¿no? Y entonces le dice, está bien, de aquí en adelante tú te encargas de los trastes. A los 3 días le dijo, oye, ¿sabes qué? Vámonos a comer a la calle o a ver cómo le hacemos. Estoy hasta el gordo de los trastes. Porque de verdad, o sea, solo quienes estamos en casa, a veces a mí me toca desayunar sola y lavo trastes como si hubiera hecho un fandango. O sea, ahora imagínense preparar el desayuno para 5, 6, 7, lo haga un hombre o una mujer. Lo terrible del trabajo doméstico es este asunto del no reconocimiento. Eso es lo que lo vuelve terrible, ¿no? Bueno, en fin, Alberto, para mí era importante eso. Bueno, hay muchas cosas cuando tengo una manía que cuando muevo la cabeza estoy asintiendo, no necesariamente quiero decir algo, sino que voy pensando en las cosas que estoy escuchando. Entonces, pero también en este asunto de estar pensando cosas que te escuchaba, es necesario retomar o pensar. Yo les decía hace unos momentos que en los estudios de género no siempre se trata del asunto purista de los estudios de género. Los estudios de género tienen un basamento muy amplio. Entre ellos, aunque a veces le hagan mucho el fuchi, está el campo del psicoanálisis, que también es parte de mi formación y creo que es la mayor formación que tengo. Y en psicoanálisis hablamos de lo que se denomina la función del padre o la función de la madre. Y cuando uno se mete a esos rollos termina siendo más complicado de lo que parece, porque no es necesariamente una tipología o una serie de características a seguir para ser papá o para ser mamá, sino de una función. Y una función, si recordamos un poco de matemáticas, una función está en dependencia de otra cosa, ¿no? Ya lo hemos hablado previamente. Es cierto tipo de papá dependerá también de que cierto tipo de mujer esté presente o no, ¿no? Esa es una función. En este caso, retomando y volviendo al asunto del padre cuidador, el padre cuidador tiene esa función no solamente de poder transitar de ser un docente, un mentor y un cuidador, sino que también tiene esa posibilidad de instalar o de aplicar o de transmitir lo que se denomina la ley, o sea, la prohibición. No todo es posible en un núcleo o en un vínculo con el otro. Si bien los papás o las mamás en un momento pueden tocar a sus hijos para cuidarlos, para limpiarlos, para erotizarlos, para acariciarlos, para darles cariño, en algún momento eso tiene que parar. Es decir, una cosa es darle un beso al bebé cuando tiene un mes y otra cosa cuando tenga 30 en la boca, ¿no? Una cosa es que duerman a los 5, 6 meses, 1, 2, 3 años, 5, 7, 9, cuando son pequeños, que dormir a los 40 con su mamá. ¿Me explico? O sea, hay otro tipo de funciones que puede llevar a cabo un papá o una mamá pensando en el ejercicio de la paternidad, que el padre cuidador puede facilitar, y una de ellas, insisto, es esas prohibiciones que es necesario hacer. Hay algo en el texto que, si lo leen, lo podrán ubicar. Dice la autora,
Lo que pasa que en la actualidad estamos viendo cómo los padres procuran agradar a sus hijos. Y el asunto con la prohibición, pues es que las prohibiciones no le agradan a nadie, pero son necesarias para una regulación psicológica o psíquica de los sujetos en un núcleo familiar. Eso es lo que estaba pensando. Gracias, Alberto. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces, ahora precisamente vamos a abrir el espacio a esto que estaba comentando Alberto, ¿no? La paternidad, al final de cuentas, es un vínculo. Es decir, es la manera de un sujeto de relacionarse con otro sujeto. Que este vínculo proviene efectivamente del lazo amoroso o no, y ahí va a estar gran parte de la explicación de por qué sí y por qué no con una mujer. Es decir, la paternidad es el resultado del establecimiento del encuentro erótico o coital entre un hombre y una mujer, ¿no? Que aquí nos lleva a otra cosa que también discutíamos Alberto y yo, ¿no? Ya no recuerdo si ayer o antier, porque hemos estado trabajando esta historia, con relación a la importancia del padre biológico, que además hay como un rollo aquí cultural también, a mí me pasa mucho en las presentaciones con los chicos de psicología del poli, del SIX de cuarto semestre, que estamos hablando de 19, 20 años, que cuando se están presentando en sexualidad les pregunto cuestiones como de dónde vienes, esta era tu primera opción, etcétera, etcétera, y cuando hablamos del padre hay quien me ha dicho no tengo. Y yo así de, santo Dios, pues si no somos plantitas, ¿no? O sea, el sujeto tiene un padre biológico que puede conocer o no, que eso es muy distinto. Ajá. Pero de que tiene un padre, porque si no hay padre no hay criatura. Es así. Entonces, y que además hay por ahí una tendencia de un sector de las mujeres a devaluar las funciones del padre y la presencia del padre, ¿no? O la ausencia incluso. Ajá, entonces lo vimos, por ejemplo, en las imágenes que aparecen ayer en la celebración del Día del Padre, con este asunto de para las que son madres y padres, pues nadie puede ser un padre desde el punto de vista biológico si no es un varón. O sea, perdón. Y si fuéramos una especie que no supiera cómo se reproduce, a lo mejor las criaturas no tendrían fantasías al respecto. Pero dado que somos una especie que sabe que proviene del coito, entonces no hay un sujeto que no se pregunte quién es su padre para los que no lo conocen. Y hablando de estas cosas un poco densas, a mí alguna vez en un salón de clases, en esta clase, una chica me dijo, maestra, yo no conozco a mi papá, mi mamá nunca me ha querido enseñar ni siquiera una foto. Yo voy en el camión y a veces me sorprendo viendo a un sujeto pensando, ¿y si él es mi papá? Y de verdad no tiene nada que ver con el asunto de si proveo, no, no. O sea, de verdad responde a la necesidad subjetiva del sujeto de saber de dónde viene. Entonces, habrá que hacer esta distinción. Entonces, para que exista la criatura, en este caso el Pedro Infante en la película esta, bueno, ¿cómo se llama la película? Él es Cruz y él es Laureano. Para que el sujeto pueda existir, ajá, para que el sujeto pueda existir, necesita saber de dónde viene. Esa es una necesidad. De hecho, los que incluso conocemos a nuestro padre y a nuestra madre y vivimos con ellos un rato, el rato que haya sido por las razones que hayan sido, aún así fantaseamos con el rollo de, ¿y si yo no soy de aquí? ¿Y si a mí me robaron? Y de verdad nos sentamos a buscar, y de hecho a muchos nos molesta incluso cuando nos dicen, yo tengo un amigo que no le gusta que yo le diga que se parece un buen a su papá, y no lo digo por molestarlo, pero en serio lo veo, y como además conocía a su papá, dijo, no manches. Y además conforme vamos envejeciendo, pues cada vez se parece más. O sea, es literal. Por ahí también estaría padre que se leyeran el libro de Memorias de mis putas tristes de Márquez. Ahí lo dice claramente, ¿no? O sea, conforme vamos envejeciendo algunos, nos vamos pareciendo, y nosotras a nuestra madre, con todo y lo que eso signifique para cada una de nosotras, ¿no? Entonces, la paternidad es un vínculo. Puedes darle un clic, por favor, a la presentación. Solo uno, no va a pasar, no se va a mover no se va a mover la diapositiva, va a aparecer eso, exactamente. Entonces, ese vínculo está directamente uniendo al que es el padre o al que funge como padre, porque aquí por supuesto puede haber cualquier otro, el abuelo, el tío, otro sujeto que se hizo cargo de la historia, o el que la madre coloque ahí. Porque bien decía Alberto hace un rato, esto no es de personas concretas, ¿no? Esto es de funciones. Y la madre a veces efectivamente cumple un montón de funciones que tienen que ver con el padre. Por ejemplo, proveer.
Entonces, el chavo lo que tiene es una buena proveedora, pero sigue sin tener un padre. Y que yo sea una buena proveedora no me convierte en un padre. Eso es lo que hay que como diferenciar, ¿no? Entonces, es un vínculo que está en una estrecha relación entre dos sujetos, pero que en este caso en específico tiene como varias aristas, ¿no? Porque ese sujeto también está relacionado, por favor, otro clic, con la madre. Es decir, no es lo mismo el coito del que se desprende o del que sale una criatura que la relación que existe entre ese padre y esa madre. Por favor, ¿puede dar 2 clics a la presentación? ¿No? Otro más. Porque entonces acá de lo que estamos hablando con las flechas amarillas es de esto, de la vinculación entre los sujetos. Entonces, estamos hablando de cosas distintas en cuanto a lo biológico, es decir, en cuanto a la gestación, la fecundación, bueno, sería la fecundación, la gestación y el parto, y en cuanto al establecimiento de relaciones. Por eso, por ejemplo, podemos entender o explicar cómo, no necesariamente teniendo un padre presente, no quiere decir que no haya alguien que se haga cargo de mí, o me cuide, o me enseñe, o sea cercano y cuidador. También, por ejemplo, ayer yo leía los estados del WhatsApp de un montón de gente, y está la chava que le agradece al hermano haber sido o ser el mejor padre para el hijo, por supuesto. O sea, por eso decimos que, o sea, a partir del momento en que definimos la paternidad como un vínculo, eso quiere decir que cualquiera de nosotros podría, sobre todo los varones, por supuesto, podría funcionar así, hacer la función de padre. Y de hecho yo tengo amigas que incluso identifican perfecto 2 padres y lo tienen súper clarísimo. El padre biológico del que la madre se divorcia, que además es presente pero no tan constante, y la nueva pareja de la madre, ¿no? Que se vuelve, además yo tengo un montón de estudiantes que me lo han dicho claramente, a mí me ha ido mucho mejor con este señor que no es mi papá, pero es bien chido, me cuida un buen, me protege, me enseña. Es decir, hay alguien que está fungiendo, cumpliendo esas funciones. Alberto, no sé si aquí vas a decir algo o en la siguiente. A ver, la siguiente, eso depende de la siguiente. Es que ya vamos sobre el tiempo, ¿eh? Si queremos abrir a preguntas, ya, ajá. Bueno, solamente voy a hacer una puntualización. Recuerden que la exposición está centrada en un texto que ya han compartido, ya compartieron la referencia bibliográfica, y que solamente, como se decía con Angélica, es un pretexto también para poder abordar el tema de la paternidad. Claro que existen muchas aristas que por el tiempo no nos va a permitir abordar, pero solamente quiero hacer una puntualización. Las preguntas y el asunto de lo mítico, tanto en los hijos como en los padres, es algo que no va a terminar, porque los sujetos humanos estamos sujetados a esos mitos, pues. Y no necesariamente a los mitos griegos que no conocemos, al mito de saber de dónde vengo, quién soy, dónde nací, por qué nací, me quisieron, no me quisieron, si soy su papá, no soy su papá, si es mi papá, no es mi papá, si es mi mamá, si me quisieron, de verdad sí querían estar conmigo, y si lo querían, ¿por qué no están? O sea, eso refiere al mito originario de un sujeto. Entonces, no pierdan de vista eso, por favor, y aunque es posible que parezca un asunto estereotipado los tipos de padre, insisto, solamente es para tomarlos como referencia. Es necesario, y lo veremos más adelante, ver cómo es más complejo. Son puntos de referencia, así es que es importante que no los pierdan de vista. Bueno, para quienes no conocen esta película, también es recomendable, aunque esta ya tiene tintes dolorosos. Digo, La Oveja Negra tiene tintes muy dolorosos, pero esta en específico tiene tintes muy dolorosos, ¿no? Manchester frente al mar. No puedo spoilearla, pero es un sujeto que tiene muchas complicaciones para el ejercicio de la paternidad, incluso de los hijos propios. Y luego, exacto, y luego le sucede un evento que él mismo provoca, y que eso es lo que lo vuelve devastador para él mismo, ¿no?
de verdad es bien complicado hablar de este padre sin las referencias, pero de verdad no quiero spoilarla porque es muy buena como para arruinarla de esa manera, ¿no? Pero entonces hay un evento, él trae una historia porque tiene una serie de prácticas que está continuamente poniendo en riesgo. Hay un evento devastador y después hay otro evento devastador que exige o que pide que él entre a cumplir funciones paternas de un otro que no es el hijo biológico, pero dado el evento previo, él no está en condiciones. Y de hecho, si somos más rigurosos en el sentido estricto de lo subjetivo, pues es que eso fue el problema desde el principio. Y él lo sabe. Y en ese saber es lo que lo está acabando. Hay un momento donde él lo dice, para mí ya todo está terminado. O sea, es así como, en serio, no saben, ¿no? De verdad, incluso es muy difícil ponerle palabras a este asunto. Entonces, hay efectos subjetivos que tiene el encuentro con el otro. Las mujeres que han gestado y todas las personas, los varones que nos acompañan y que han estado en el desarrollo de alguna criatura, los chavos y las chavas que incluso sin gestar, pero son hermanos, cuñados, tíos de niños, es la manera más evidente, pero no quiere decir que es el único. Es decir, el encuentro con el otro, así con el otro, bueno, en el psicoanálisis Lacan dirá que yo soy mi primer otro, o sea, para empezar, ¿no? Pero en el encuentro con el otro siempre habrá un efecto en la subjetividad, siempre. Podremos tener una tendencia al aniquilamiento del otro, podemos aceptar al otro, pero la historia de la humanidad nos pone ejemplos contundentes de que aceptar al otro es bien distinto. Yo me llevo bien con los que son como yo y piensan como yo, y busco una pareja que sea como yo, le guste lo mismo que yo. Entonces, en realidad, ahí no hay mucha otredad. Otredad significa de verdad el reto de aceptar, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, el asunto de los varones. En el caso de los varones, desde el punto de vista del sexo y el género, las mujeres, pero en el caso de la raza, este asunto de los blancos con los negros, ¿no? Y hemos visto recientemente los eventos más devastadores no, ahora son más visibles los eventos devastadores, ¿no? O lo que está pasando acá entre nosotros también con el dilema tan intenso con la CONAPRED y las declaraciones de verdad tan de negación del otro, porque ahí hay también toda una historia, ¿no? Entonces, en realidad tenemos muchas complicaciones para aceptar al otro, porque el otro es ese chavo que usa ropa que a mí no me gusta. Ese es el otro, el que me confronta. Porque el otro es este chavo que estudia medicina o psicología en el instituto y está tatuado. Y de verdad, entonces empiezan toda esta serie de prejuicios al respecto y en las escuelas lo que vemos es una tendencia a tratar de aniquilar esa diferencia en lugar de aceptarla y darle un espacio, que es lo que realmente nos corresponde como instituciones educativas. Lo que está pasando en el instituto ya desde hace un buen rato que empezamos a tener estudiantes trans y que ha generado en turismo, donde ya pasó, una serie de respuestas así disfrazadas de las mejores intenciones, pero que lo que hay de fondo en esas respuestas es de verdad la negación por completo del otro, la no aceptación del otro, y ese es el otro. O sea, el otro... Ajá, sí, Alberto. Y la maternidad y la paternidad son un claro ejemplo de esas dificultades. Claro. Porque aunque yo quiera educar a mi hijo o a mi hija como yo creo conveniente, si yo quiero educar a mis hijos en los derechos humanos y en la perspectiva de género y en el feminismo y en la libertad o en todo lo contrario, siempre hay algo que surge en el otro que me da cuenta de que no es igual a mí y que no quiere lo mismo. Claro. Y eso no es fácil para los papás ni para las mamás. Ni para los maestros. Para los maestros, ¿no? Pero pensando incluso en este asunto de la paternidad, los papás hacen todo o hacen mucho o no hacen para que sus hijos puedan ser lo que ellos esperan, lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Pero lo que nos muestra la singularidad de cada persona es que no somos así. La evidencia indica que no va para nada por ahí, ¿no? Por eso esta disertación, ahorita pienso mientras te escucho, en este rollo al respecto de la homosexualidad que también genera ahí un debate impresionante y que incluso los muchachos y las muchachas, la gente que produce memes hace unas creaciones extraordinarias. Y ese hijo que un día manifiesta el deseo erótico por otro varón y que proviene de una familia súper hetero y súper convencional, es la evidencia
de la manifestación de la singularidad, solo que hay singularidades que no nos gustan. Porque no es lo mismo ser una chava ahí medio autónoma, medio que estudia, medio que quiere estudiar ingeniería, por ejemplo. Y yo tengo estudiantes que me lo han dicho así claramente: maestra, a mí me hubiera gustado ser ingeniera, pero mi papá me dijo que no, porque en el poli es muy difícil y que además yo me veía más bonita aquí. Y claro que existe un otro que está dispuesto a seguir esas instrucciones o a obedecer, pero también está el otro o la otra que no se somete con la misma facilidad, o que incluso aunque quisiera, por ejemplo, en la expresión o en la manifestación de su erotismo, aunque quisiera someterse, no puede, porque de todas maneras no le gusta. Así como las personas que son heterosexuales no les gustan, si son mujeres no les gustan las mujeres, y si son varones no les gustan los varones, pues con la pena es igualito para el chavo o la chava que decide que le gustan las mujeres o los hombres. Por más que haga un esfuerzo, no va a pasar, ¿no? Entonces, claro que hay singularidades que nos cuestan más trabajo de aceptar que otras. Por favor, creo que esta diapositiva, Alberto, tenía más cosas abajo. Ya Sí, no me olvidé. si le ¿Sí, verdad? dan hacia adelante. Ah, sí, Una. se me olvidó quitarle la transición, perdóname. Por favor, otras, creo que son otras 2 o 3. Sí, como veníamos, o como ya lo hemos estado comentando, la función del padre, o una función, o una de las tantas funciones que tiene ese vínculo, es la de ser modelo, este padre ideal. Quiero ser como mi padre, o me imagino como mi padre. La referencia del modelo siempre estará, esté ausente o no. Y también se puede mostrar, en esta función se puede ejercer ese rol o ese papel de ser auxiliar o semejante, que eso es una complicación, porque generalmente la tendencia de muchos papás, o algo que podemos ver en nuestro país, es que el padre tiene que ser superior. De por sí los niños pueden percibir a los padres como superiores en términos físicos o en términos simbólicos, en términos de la imaginación, pero el asunto con muchos papás es que lo quieren hacer real, es decir, quieren someter a los hijos o a las hijas porque no son iguales, ¿no? El asunto de un encuentro subjetivo, de una relación con un otro, implicaría poder ser auxiliar o poder ser semejante. En el asunto del objeto de amor y el deseo no significa querer tener algo y ya. El asunto del deseo pasa por el asunto de la prohibición, de lo que se puede y de lo que no se puede. Existe el deseo o existe ese empuje a querer tomar cosas. Existe el empuje de los niños a quedarse con sus mamás toda la vida. Existe el empuje de las niñas a quererse quedar con su papá, o casarse con su papá, o mantenerse con su papá, o incluso en este nivel fantasioso. Pero es necesario que eso no pase, porque si pasa va a ser algo muy terrible para todos, ¿no? Entonces, el deseo implica una prohibición, implica una regulación, implica que se pueda delimitar. Cuando yo trabajaba con los grupos de papás, me gustaba poner el ejemplo que tal vez puede parecer muy burdo, pero a veces incluso nos podemos pensar como arbustitos, ¿no? Si uno deja crecer un arbusto, pues crece y ya, o sea, crece para donde le dé y crece para donde pueda. Pero si uno lo va cortando, si uno va limitando en ciertos aspectos o va dando cierta forma a eso que está creciendo, entonces el arbusto puede tomar otra forma, ¿no? Bien, a quien le gusta la jardinería o las plantas es creo que un ejemplo ilustrativo. Si uno le corta una patita o una ramita, se dará cuenta que ahí ya no puede avanzar, pero empieza a tener otras ramificaciones. Podemos pensar de manera muy, tal vez burda, el ejemplo con los hijos. Es necesario poner ciertos límites en ciertos espacios y en ciertos momentos, porque eso les puede permitir crecer en otros sentidos. ¿La que sí? Sí, solo que a diferencia del arbolito, yo no voy a obtener la figura que yo quiero. O sea, yo voy poniendo límites porque es lo que me corresponde, pero lo que va a salir no depende absolutamente ni siquiera de los límites que yo pongo, ¿no? Por favor, la siguiente. Entonces, los vínculos son una cuestión, al menos para nosotros los humanos, de supervivencia. Es imposible sobrevivir sin los vínculos. Decía Alberto al principio de la presentación cuando hablaba del padre terrible, porque como especie todos nacemos en condición de desvalimiento. O sea, ustedes dejen a un niño más allá de Tarzán, es decir, no metan a Walt Disney en la historia, tengan a un niño y déjenlo en un bote de basura, en la calle, y esperen que crezca y sobreviva. Así, sin el cuidado del otro.
Entonces, y además aquí es fundamental hacer otra precisión. Y esa dependencia, cuando nacen los sujetos, es igualmente, es equivalente en hombres y en mujeres. O sea, no importa que el bebé tenga un pene o no importa que el bebé no lo tenga. No es eso lo que le va a permitir la condición de sobrevivir. Lo que le va a permitir la condición de sobrevivir es el establecimiento de los vínculos que pueda establecer con su madre, su padre o alguna otra persona, porque recién también hemos escuchado muchas historias tristemente al respecto de niños puestos en la basura o en las jardineras. Y la sobrevivencia depende de que pase un otro y responda al llamado de él, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente sí vamos a cerrar, ya sé, Alberto, ya sé, sí te estoy viendo. Entonces, hay beneficios, ¿eh? No crean que acá todo es horrible. A mí me gusta mucho esta parte para el final, porque los varones tienen estilos de cuidar que son buenos para el sujeto que es cuidado. No sé si ustedes ubican esta película es Amigos. El chavo tiene un accidente que lo deja el chavo blanco, el francés. Ves que el otro también es francés. Tiene un accidente en un parapente y queda cuadrapléjico y ha tenido varios cuidadores y cuidadoras hasta que este chavo aparece y él lo cuida desde donde cuidan los varones. Mucho proporcionarle lo que requiere, pero fomentar mucho la autonomía. Entonces hay un momento que a mí me parece que ilustra porque es fundamental que seamos cuidados por muchas personas para que tengamos muchas maneras de sobrevivir en el mundo. Cuando están en la ópera y él mismo le dice, ¿y tú por qué no estableces una relación con una chava? ¿Tú qué crees que le proporciona ese señor a ella? Pues todo lo que tú le puedes proporcionar. Y de verdad, a partir de esta manera de ser cuidado, el chavo vuelve a tener una vida que no depende literalmente de estar en una condición de cuadraplegia, ¿no? Entonces, los padres, muchos padres que tienen esa manera de ser autónomos, pueden construir, educar en la autonomía, y eso es fundamental para hombres y para mujeres. Hay una autora, bueno, la misma de este texto, pero que en otros artículos habla de este asunto de dónde salimos las mujeres trabajadoras y venimos de hijas, de madres que no trabajan en el espacio público. Tenemos que, ella le denomina, desarrollamos lo que ella denomina identidades cruzadas. Todas las mujeres que somos la primera generación que sale a trabajar, su modelo para ser una persona trabajadora es su padre. Eso quiere decir que no es tan terrible. La siguiente, por favor, ya estamos cerrando, lo juramos. Pues ya no va a haber tiempo de esta historia, Alberto, no sé solamente tú cómo como veas. referencia, yo Ajá. creo que solamente como referencia podríamos abordar la parte en la que se considera, de acuerdo a las autoras y a otra parte del libro que se llama Construcción de la Subjetividad Masculina, las autoras hablan de estas pilares que constituyen la subjetividad masculina. Uno de ellos es la desidentificación con lo femenino, es decir, nada femenino o no mostrarse mujer o soy hombre porque no soy mujer. Y la identificación con el padre, la lucha o rivalidad con el padre, con ciertas características que, como notarán, tienen su estereotipo, y uno de los que resalta es la violencia como base. Pero ahora, quiero hacer un comentario y creo que esto nos va a permitir también empezar a cerrar. Es posible que muchos y muchas de ustedes hayan escuchado que es necesario abandonar los estereotipos de género, porque son perjudiciales, porque allá no se dice varón y ahora se dice hombre y entonces tenemos que cambiar el lenguaje, bla, 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 bla. Y lo, lo voy a poner en el bla, 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 porque cuando uno trabaja estos temas, y esto por favor no dejen de tomarlo como referencia, cuando uno trabaja estos temas, uno trabaja con los prejuicios y uno trabaja con los estereotipos. Y los prejuicios y los estereotipos son el fundamento de cada persona. Es decir, yo concibo el mundo de acuerdo a los estereotipos de mi casa y de acuerdo a los prejuicios de mi casa. Y esa es mi mirada hacia el mundo. Y entonces que de repente llegue alguien y me diga, es que tú no puedes pensar así, es que lo que tú piensas está mal, es que lo que tú piensas y lo que tú sientes es incorrecto, es que si tú quieres tener hijos en la universidad deberías pensar primero en terminar tu universidad. A ver, detengámonos ahí para pensar que uno en el lugar de la red de género, en el lugar académico, en el lugar clínico
o terapéutico no puede transgredir la subjetividad de las otras personas. Podemos pensar, podemos analizar, podemos reflexionar, podemos hacer este tipo de espacios en donde podemos plantear estas dificultades o estas dificultades teóricas, qué términos emplear o cuáles no, qué estereotipos analizar o cuáles no. Pero de eso a ponerle el acento de que están mal o de que no deben ser, ahí yo les invito a que lo tomemos con más cuidado. Mucho de este argumento está fundamentado en el no ejercicio de la violencia. Bueno, eso también hay que tomarlo con mucho cuidado, porque hay límites que los niños observan como violentos, pero no lo son. Es decir, poner una prohibición, poner un límite, poner especialmente un límite, claro que puede ser violento para alguna subjetividad, ¿no? Pero es necesario. Ahora, ¿qué no es necesario? Pues lo otro, la transgresión o la anulación de la subjetividad. Eso es muy violento. Voy a terminar con esto y voy a poner dos ejemplos. El Alberto, clásico estamos ejemplo, sobre el tiempo. sí, el clásico ejemplo del si vas a salir te pones un suéter porque yo tengo frío, ¿no? Muy de papás o de mamás. O la negligencia de abandonar a alguien para que se cuide y aprenda a cuidarse solo. Eso es violento, aunque se le puede dar una lectura de que es necesario para que se cuide para que sobreviva, ¿no? Entonces, es importante, insisto, en que no nos dejemos llevar solamente por los dichos muy estereotipados de ya no tenemos que hablar así, ya no tenemos que decir así. Detengámonos a pensar, detengámonos a analizar y de ahí podemos generar entonces más espacios de reflexión. Sí, ahí me gustaría a mí hacer ahí dos puntualizaciones que ahora sí con eso cerramos, porque si no de verdad no va a haber sesión de preguntas, santo cielo. Eh, es fundamental primero aclarar que este planteamiento de los pilares de la masculinidad no son creación de Mabel Burín, son creación del doctor Luis Bonino Méndez, psicoanalista argentino que trabaja sobre masculinidades. Es decir, ellas lo citan en el texto, pero no es una creación suya, es una creación de un varón. Que por cierto, pongan atención porque una de las preguntas para registrarnos estaba ahí medio truqueada con esta historia, ¿no? Entonces, para Luis Bonino Méndez, la subjetividad masculina está basada en 4 ideas o en 4 que él denomina pilares que son fundamentales. Desidentificación con lo femenino, identificación con el padre, lucha o rivalidad con el padre y la violencia como base. Que si lo notan ahora, por ejemplo, y se regresan acá, rebobinamos, tiene que ver con este asunto de, desde ahí se ejerce la paternidad, no se puede ejercer desde otro lugar. El sujeto que esté posicionado en la parte claramente de desidentificación con lo femenino, dado que esta cultura ha asociado femenino con cuidado, por eso no será cuidador. Por eso tendrá más rasgos de proveedor. Por ejemplo, no necesariamente abandonará, pero tampoco se involucrará. No sé si me estoy explicando, es decir, como bien decía Alberto, no es una receta, pero claro que da pistas. Y da pistas, es decir, sí tenemos coordenadas para movernos, porque si no, entonces, más de 20 años en estudios de género y los de los varones, sí, ya van por los 20 años, porque los de los varones empezaron por ahí de finales de los 90. El Colmex en el 2006 edita en México el primer libro que compila los trabajos de masculinidades en el país, que es el de Sucede de que me canso de ser hombre. La compilación de lo que ellos consideran o ellas consideran los mejores trabajos de masculinidad a lo largo y ancho de la República Mexicana, y 2 por ahí o 3 extranjeros están en esa compilación, que es un texto extraordinario para quien quiera profundizar en esta cuestión de las masculinidades. Todo producción nacional, les digo, salvo 3 artículos del doctor Seidler, que es un referente obligado, lo mismo que este hombre Connell, que ahora ya también es, bueno, ahora está posicionado en un lugar femenino. Entonces, los estudios de masculinidades tienen 20 años, al menos. En México, más o menos, el doctor Minelo, que fue quien empezó, por ahí publica la primera tesis de doctorado en sociología sobre las masculinidades, un concepto en construcción. Él se titula del doctorado por ahí del 2004, recién fallecido el año pasado. Brasileño, pero radicado en México desde más de 30 años o 40 al día de su muerte. Entonces,
lo que decía Alberto es Dice, fundamental. Perdón. perdón, Angélica. No, sí, Es sí. que Sí, no estamos sé. viendo, no sé si podríamos pasar a la sesión de preguntas y Sí, respuestas. sí, Vemos estoy. en el chat y tenemos a varias personas, pero Sí, no sí, sí. sé. No, sí, sí, está bien. En realidad lo siguiente tenía que ver ya con esta historia de con qué podríamos reflexionar, ¿no? Entonces, la reflexión, la presentación es de ustedes, entonces ustedes pueden compartirla, y Gracias. y después podemos hacer una lista con todo lo que se recomendó. Perfecto. Y ya, bueno, cualquier duda, Ajá. ahí tenemos su contacto, estaremos con ustedes. Bueno, pues te agradecemos mucho, maestra No, Angélica, no, al maestro Alberto. contrario. La verdad, muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a quitar un poco la presentación para Sí. poder verles un poco más claramente. Bueno, teníamos a varias personas. De hecho, primero, antes que nada, quiero decirles que tenemos la transmisión en YouTube. Sin embargo, bueno, ahí obviamente como es una transmisión en vivo, también hay problemas en vivo y tuvimos problemas técnicos en la transmisión a YouTube. Mi compañero Luis les compartió a muchos de ustedes la liga y bueno, ya se integraron aquí a Zoom y nos preguntan también, bueno, si pueden repetir la bibliografía, Alberto, Angélica, porque no nos acompañaron desde un inicio. Entonces, si La pueden bibliografía se encuentra en el chat y yo sugeriría que se comparta con la presentación. Pasamos a las preguntas, si es que ya las tienen preparadas, sí. para ya ir cerrando, porque sí, ya se nos fue el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo, claro que sí. Y bueno, les comparto que de todas formas vamos a subir toda la conferencia a YouTube y posteriormente les hacemos el link por si se perdieron algo de la transmisión. Vamos a pasar con mi compañera Gabriela Guzmán. Si nos puedes decir las preguntas que tienes del chat de Zoom, por favor, Gaby. Sí, claro que sí. ¿Me escuchan bien, Miguel? Adelante. Ok. Sí, tengo dos preguntas que detecté al principio. Una es de Alejandro Mireles y que pregunta cómo cuidar a mi hermana, madre o pareja sin controlar y sin transgredirlas. Esa es una de las preguntas. Y otra, también que fue muy al principio, de Elvia Pérez, nos pregunta, ¿y los padres con adicciones, qué se puede decir al respecto? Gracias, Gaby. Bueno, a ver. Ajá. Yo insisto, he visto algunos comentarios en el chat en donde hay llamado a ser, me parece que muy estrictos teóricamente. Esta sesión no implica ser muy estrictos teóricamente. Yo estoy apostando más a tener como referencia insisto, a tomar como pretexto el texto para abordar esta temática. Pero lo interesante, como decíamos al inicio, viene en las preguntas. El asunto de cómo cuidar sin controlar, el control, pues lo quieren tener todos, hombres y mujeres. No depende de si se es papá o de si se es mamá necesariamente. El asunto del cuidado parental o del cuidado de un papá hacia su hermana, sus hijas o su propia madre o su pareja y cómo hacerlo sin controlar. Entonces habría que acentuar la pregunta, ¿por qué cree alguien, por qué cree un sujeto, por qué cree un papá que para cuidar tiene que controlar? Eso me hace pensar en otra cosa. En el asunto de la paternidad, mucho de lo que se juega, como en el asunto de lo masculino, es esta intención de tratar de controlar. Las mujeres también tratan de controlar otros aspectos, pero al final es control. El asunto que está de por medio es pensar que controlar al otro me permite calmar algo en mí. Y ese es el drama o ese es el asunto del ejercicio de la violencia hacia otras personas. O sea, el ejercicio de la violencia es un asunto de control. Yo quiero controlar a los otros y le meto un trancazo al niño que está brincando para que se calme. Mi pareja quiere salir y le doy un jalón para que se meta para la casa. O sea, el asunto es que es falso o es engañoso pensar que el ejercicio de la violencia o el control me va a calmar a mí, porque tampoco es cierto, ¿no? Eso está detrás del asunto del famoso cuidado hacia el otro que implica un control. No estoy preocupado por el otro, no estoy preocupado por lo que le va a pasar, estoy en la angustia de lo que yo no puedo controlar internamente.
Y entonces lo quiero controlar afuera, a través de los otros, a través de los hijos, a través de la pareja, de las hermanas. Pero el inquieto o el angustiado o el temeroso es el sujeto, hombre o mujer, que está pretendiendo controlar al otro. Si es podemos ver diferencias entre hombres y mujeres, claro. Muchos de los varones pretenden hacer ese control a través de la violencia. Muchas mujeres también pueden hacer el control a través de la violencia, pero también a través del intento de manipular al otro emocionalmente. Yo de hecho lo que haría sería voltear la pregunta. Sí, claro. Yo creo que sí habemos personas preocupadas por los otros y por las otras. Cada que leo, por los temas que trabajo, cada que leo sobre feminicidios, no puedo no preocuparme por mis estudiantes, porque además son el grupo vulnerable. Tengo sobrinas. Y además puedo revivir mi propia historia. Yo puedo tener 46 años, pero todavía soy de las que piensa que se va a poner en función de a qué horas va a regresar y si usa el transporte público, que además es mi caso porque yo no tengo transporte. Entonces yo creo que la preocupación por el otro es genuina. Creo que el oso está en que yo de verdad crea que algo de lo que yo pueda hacer puede cuidarla. Porque las mujeres podremos salir en hábitos, y me refiero a los de las monjas, y perdón, pero eso sigue sin ser, es más, justo lo hemos visto, ahora que estamos en cuarentena, estamos siendo asesinadas en nuestras casas. Entonces, yo soy me sumaría a los memes estos extraordinarios de todos nos preguntamos qué pasa con las mujeres, pero nadie se pregunta qué pasa con los varones. Entonces, yo creo que una manera de cuidar a las mujeres es empezar a hacer un trabajo con los varones del respeto de los otros. En ese sentido, la campaña de L'Oréal al respecto del acoso callejero a mí me pareció extraordinaria. Si no la conocen, googleenla, youtubeenla, es una belleza. Tips de cómo salvar a alguien del acoso callejero sin necesidad, porque además los varones creen que se trata de ir y romperle todo al otro sujeto, ¿no? Es cómo lo distraigo, qué preguntas le hago, si yo soy chava, qué también puedo hacer por la otra, que me queda muy claro, porque además creo que es un buen momento de que dejemos de hacernos los que no nos damos cuenta, el acoso callejero es visible. Oye, y los hombres cuando dicen no es cierto, los hombres saben perfectamente lo que es una mirada lasciva, y no estoy diciendo que todos los hombres las hagan, pero claro que todos las identificamos. Entonces, yo sí creo que se puede cuidar al otro, y creo que la preocupación por el otro es genuina. Solo que creo que seguimos pensando que depende de las mujeres, y perdón, pero entonces es una manera de volvernos a violentar, es seguir responsabilizándonos a nosotras al respecto de lo que nos pasa en la calle, y lo que nos pasa en la calle no depende de nosotros, de nosotras. El problema de las mujeres es que existimos y que salimos al mundo y que tomamos el micro y que usamos el metro y que trabajamos, y que igual que los varones tenemos ganas de llegar a las 10 de la noche, o a lo mejor no tienes ganas, pero yo salgo del instituto, yo trabajo en el turno vespertino y mi hora de salida es a 9 de la noche. Y yo vivo en Mesa y trabajo en el casco de Santo Tomás. Y por ejemplo, en estas temporadas de lluvia a mí me pueden dar las 11:30 en el camino. O sea, aunque yo quisiera estar en mi casa. Y si yo quisiera irme a una fiesta y regresar a las 2 de la mañana, Chihuahuas, también es mi derecho. Entonces, queremos cuidar a las mujeres, empecemos a hacer un trabajo con los varones. Por eso es fundamental entrarle a las cuestiones de la masculinidad, porque llevamos más de 50 años o 70 años en el feminismo y las cosas no cambian para nosotras. También lo decía la senadora que nos hizo la otra conferencia extraordinaria del viernes o el jueves pasado, la de Cátedras por la Igualdad, la senadora Marta Lucía, o sea, lo decía claramente. Es que también el asunto de la recreación es un derecho de las mujeres, ¿por qué nada más los varones? Entonces, ¿queremos de verdad que la condición de las mujeres cambie? De verdad no va a ser posible. Podrán pasar otros 100 años si no trabajamos con lo que está pasando con los varones, porque a los que les está pareciendo imposible la convivencia con nosotras es a ellos, no a nosotras. Y la otra cosa de los padres adictos, fíjate, Elvia, híjole, es una cosa, es bien difícil entrarle al asunto de las adicciones, ¿no? También. Pero el asunto de los padres adictos tiene unos rasgos, te digo, yo creo que a ti te vendría muy bien de verdad que vieras esta película de Manchester frente al mar y te volvieras a hacer estas preguntas. Es que también desde la negligencia podríamos estar hablando de padres terribles.
Y no importa que en sus 5 sentidos sean buenas personas y sean amorosos. Si le dan, es decir, van construyendo con la mano derecha lo que van deshaciendo con la izquierda. Y entonces eso genera subjetividades bien vulnerables. Muchos se preguntan por qué las mujeres permanecemos en relaciones donde somos maltratadas, porque venimos de relaciones más o menos parecidas incluso con los padres. El abuso sexual es un antecedente. Hay investigación que demuestra que quienes hemos vivido abuso sexual en la infancia permanecemos más tiempo en relaciones más dramáticas. Entonces, sí, el asunto de los padres y las adicciones es, híjole, solo que empieza a pasar lo que decía Alberto hace rato. Ahora, como estamos en este rollo, a mí me asustó, no sé a ustedes, pero cuando empezaron con este asunto del uso recreativo de la marihuana, yo decía, Santa Madre de Dios, ¿existe tal cosa? Y de verdad me fui a buscar la definición de la palabra recreación y yo decía, no, perdón. No existe tal cosa como el uso recreativo de la marihuana, con el debido respeto. O sea, entiendo por qué lo quieren legalizar, entiendo que va a generar muchos recursos y se supone que los necesitamos un montón. Solo les recuerdo que así fue cuando hicimos el asunto de la legalización por el alcohol y es la principal causa de muerte de jóvenes en este país. Todo lo que tiene que ver con consumo de drogas, consumo de alcohol en la combinación con conducir en estado de ebriedad. Entonces, hoy nos suena muy bonito y muy de avanzada, en 10 años, y de por sí ahorita tenemos un problema gravísimo en las cuestiones de las adicciones. Todos los que somos docentes en el instituto no podemos dejar de notarlo. Yo tengo 17 años dando clase, claro que hay una evidencia y hay una además, o sea, antes teníamos por ahí un chavo del que se rumoraba, ahora sales en la puerta y consigues, bueno, en el SIX estás en la dirección y llega el olor de la marihuana de allá afuera y es nuestra misma población. Y de hecho lo que supimos recientemente es que el chavo que vende es también de adentro, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema bien grave con las adicciones, pero parece que seguimos manteniendo estos discursos políticamente correctos. Por eso lo que decía Alberto es fundamental, hay que tener mucho cuidado con los discursos que pueden sonar muy bonitos, pero que traen un trasfondo muy peligroso desde mi punto de vista, por supuesto. Muchas gracias, Angélica. Vamos a pasar con otras preguntas. También les digo, si alguien quiere tomar la palabra de nuestro público, de la audiencia, y levantar la mano en Zoom o pedir la palabra, igual para que pueda hacer su pregunta de viva voz, es bienvenida, bienvenido. Mientras, bueno, me hacen llegar esta pregunta de Mónica López y dice así: ¿hace falta retomar esta visión de los tipos de paternidades y sus efectos socioculturales para la comprensión de los tipos de violencia? ¿Por qué el hombre ejerce violencia? ¿Por qué él es así? Y entender y agregar esta visión en la conformación del instrumento del protocolo del IPN. Gracias. Bueno, ahí el tema da para muchas cosas y es... cada institución tiene ciertas características que es necesario atender de acuerdo también a las características de la institución. El instituto tiene una tradición en realidad que es creada por hombres, es controlada por hombres y eso tiene ciertas repercusiones y lo hemos notado quienes hemos trabajado el tema en el propio instituto. ¿Es necesario atenderlas y corregirlas? Sí, ¿no? Depende mucho de el campo de los altos funcionarios en buena parte también. Eso por una parte. Por la otra parte, sí hay ciertas nociones de los padres culturalmente establecidas o conocidas o en el lenguaje corriente, por si lo podemos llamar así, que podemos identificar en México también, ¿no? O sea, el papá que va por los cigarros y nunca regresa, el papá que es alcohólico, el papá que se droga con otras cosas, el papá que tiene ciertas características como al estilo del yo puedo todo y yo hago todo y ustedes solamente obedecen también. Eso tiene repercusiones culturales. Sí, culturalmente, pero yo insisto, el asunto aquí es que no es tan mecánica la respuesta de la gente o la respuesta de los sujetos ante una paternidad cultural. O sea, todos conocemos, aunque sea de oídas, eso que pasa con los papás, sí, pero hay algo que en cada sujeto se llama singularidad y eso nos permite posicionarnos frente a esas cosas que pasan a nuestro alrededor. Lo decía la maestra Angélica en un inicio. Yo puedo provenir de un lugar donde se ejerció mucha violencia y no hacer lo mismo con mis hijos.
O sea, no depende necesariamente de un ambiente cultural. Sí puede estar regulado, puede estar más modulado por políticas gubernamentales, claro, pero tampoco va a depender de eso. O sea, también tenemos ejemplos de padres que han podido hacer de padre cuidador en los 50, en los 20 o en el 1800. O sea, no depende de una época cultural o de una época histórica, depende de una elección personal y de una elección singular. Y pensando en eso, o sea, también vi por ahí algunas preguntas que hablaban de de la permisividad o del ejercicio de la violencia. Eso también implica la elección. O sea, el ejercicio de la violencia, no olviden, es una elección. La cultura no hace hombres violentos. Los sujetos eligen ejercer violencia, eligen abusar de alguien, eligen ser permisivo con alguien, pensando que eso es lo mejor para los otros o para ellos mismos. Pero el sujeto elige, no es la cultura la que viene y nos dice a los hombres que maltratemos a las mujeres y violemos y seamos violentos con la comunidad. No, para nada. Es un asunto de elección. O sea, y además es interesante ver cómo el asunto de lo masculino conserva ese, ese acento negativo. O sea, parece que los hombres tenemos algo que en algún momento va a explotar y vamos a abusar de alguien, vamos a maltratar a alguien, vamos a dañar a alguien. La práctica cultural o la práctica histórica lo muestra, sí, pero también la muestra la de las mujeres. Y no es el asunto de equipararlo, el asunto es que cada sujeto, hombre o mujer, tiene la elección de hacerlo. La Sí, pregunta sigue siendo, ¿por qué lo ajá, vemos más en hombres? Y sí, esa respuesta todavía no la tenemos. no, sin Tenemos. embargo, claro que efectivamente hay una tendencia y hay una permisividad cultural, si no, no estaríamos hablando de una cultura de dominación masculina. Ujú. Es decir, la impunidad que se vive en el maltrato que se hace de las mujeres y de los niños permite que por supuesto eso, que claro que está en el sujeto, aflore, pero no hay como tú decías muy bien hace rato, pero nadie les está poniendo límites. Es decir, encontramos a una mujer descuartizada y el asunto es, pues, ¿quién sabe? Pues, ¿dónde andaba? Pues, ¿con quién se junta? Nadie voltea y dice, ay, caramba, o sea, aunque hubiera sido una chica de la calle en el sentido estricto y literal de la palabra, es decir, una chava que trabaja en el comercio sexual, ninguna persona merece ser descuartizada. O sea, no hay una cosa que haya hecho alguien que merezca ser descuartizado. Entonces, Esto, lo que sucede con el Estado es que se lava las manos ante eso y eso abre el espacio para que efectivamente, ahora, yo entendí más bien la pregunta en relación a este asunto de cómo son construidos subjetivamente los varones. Yo le diría, se me fue el nombre, pero recuerdo perfecto la pregunta, la anoté. Entonces, yo lo que le diría es que buscara, youtubeara una conferencia del doctor Luis Bonino Méndez que se llama Violencia Masculina. Está en Chile, es como de 50 y tantos minutos. Luis Bonino Méndez es el que les decía hace un momento que es el que construye el asunto de los pilares de la masculinidad. Él tiene trabajo clínico de más de 20 años con varones que ejercen violencia. Y en esa conferencia responde un poco lo que tú estás diciendo. Es decir, por supuesto que vamos a encontrar que los varones tienen más probabilidades de ejercer violencia porque para construir los varones ejerce una violencia brutal sobre ellos. Lo que él dice es que no hay un varón que no tenga una anécdota relacionada con la humillación en relación a su construcción masculina. Entonces, si lo analizamos, por ejemplo, desde el punto de vista subjetivo, lo que va sucediendo es que el chavo vive un contexto de violencia constante que le va permitiendo en el imaginario construirse varón, pero al mismo tiempo lo desensibiliza. Y al estar tan desensibilizado, por eso precisamente después puede, sí, por eso después puede cometer los actos, por eso después puede descuartizar a la chava. Porque Un si lo cierto, porque si lo perdón. piensan, no, disculpa, porque si lo piensan, incluso hay otro chavo que tiene un trabajo sobre matar en Estados Unidos, sobre los soldados, y lo que él dice es que convencer a un soldado de que mate a alguien es muy difícil. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha invertido una cantidad de dinero impresionante en contratar psicólogos para lograr bajar las barreras de los soldados para matar. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el chavo que aquí descuartiza a la chava tiene una historia y una historia, híjole, dolorosa.
O sea, no puedes hacerle a alguien algo que no te ha pasado a ti con anterioridad. Entonces, yo coincido con el planteamiento de esta chica, porque era una chica, solo que perdóname, no anoté el nombre por anotar la pregunta, pero efectivamente para entender los niveles de violencia que ejercen los varones es necesario echarnos un clavado en su construcción subjetiva, y su construcción subjetiva está llena de violencia, llena. Hacer a un hombre, a un niño, un hombre, no necesitas pegarle. Si se cae y se golpea fuerte y tú le dices no llores, no seas puto, eso es uno de los grados más brutales de violencia. O sea, de verdad lo estás desensibilizando. Entonces, yo entendí por ahí la pregunta y por ahí la voy a contestar. Ahora, si era por un lado o por el otro, bueno, pues ya tiene dos respuestas. Muchas gracias, Angie. Gracias, Angie. Adelante, Miguel, por favor. Seguimos Sí. con más preguntas porque estamos sobre tiempo. Sobre tiempo, sí. Pues mira, tenemos aunado a esto unas participaciones. Si nos puedes decir, Adriana y Gaby, bueno, primero Adriana, si nos puedes decir un hilo de temáticas que se están tratando en el chat, por favor. Y aquí nada más pediría un favorzote, vámonos sobre el tema de las masculinidades y paternidades, que es el objetivo que queremos también que quede muy claro con toda la audiencia, este vínculo que hay en esto y cómo lo estamos. Yo ahorita en el cierre voy a acotar el tema y vamos a aterrizar cuál es la perspectiva del Politécnico en esto, por qué estamos hablando desde esta perspectiva. Pero adelante con Adri, por favor. Gracias, Adelante. Isa. Gracias, Isa. Gracias, Miguel. Pues buenos días a todos. Nada más veo como dos temas centrales que se repiten en varias preguntas. Uno es sobre el tipo de paternidad que hay ahora también con la relación a las nuevas masculinidades. Nos lo menciona Silvia Guillermina, Lorena Baeza, Janet Jiménez. ¿Qué pasa cuando el padre no es biológico? ¿Y por qué siempre llamarle padre biológico? Hablan de inseminaciones y de ese tipo de cosas. Es una pregunta que fue como constante a lo largo del chat. Y la otra es también acerca de qué manera se puede vincular esta cuestión con el tema de nuevas masculinidades, porque nos dicen varios que pareciera que hablamos solo como de estereotipos de padres. Entonces, nada más como el vínculo entre estos temas hacia las nuevas masculinidades. Creo que son dos temas que se repiten constantemente y que podrían ser abordados. Gracias. Gracias, gracias, Adri. Gaby, si nos puedes leer tu pregunta, por favor, que tienes identificada. Sí, Miguel, gracias. La pregunta es de Jessica Rojano Chaparro. Dice, ¿qué estrategia nos recomendarían para ir influyendo en los alumnos con respecto a las masculinidades? Gracias. Por favor, Alberto, Angie. Gracias. Yo solamente espero que después de esta participación a lo mejor no nos, no nos veten, ¿no? O no nos vuelvan a invitar. Bueno, a ver, no, lo digo Te porque... veten a ti, a mí no me metas. Sí, exacto. Lo digo porque en mi formación y en mi experiencia personal o profesional, yo no creo que exista un asunto de nuevas masculinidades. Creo que es un asunto muy entramposo, creo que es un asunto que tiene por ahí algo, o tiene cosas muy chuecas, que apuestan a un discurso aparentemente moderno, pero que puede ser muy violento, porque precisamente el asunto de las nuevas masculinidades habla de anular al sujeto o a la persona en su subjetividad, y no hay más violento que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no creo que haya un asunto de una nueva masculinidad, existe una formación y existe una historicidad personal de cada sujeto, hombre o mujer, con respecto a su masculinidad o con respecto a la paternidad o con respecto a la feminidad, pero no un asunto de nueva masculinidad. Ahora, el asunto de la paternidad y de las inseminaciones o de la reproducción asistida o de los embarazos subrogados, eso no implica que las preguntas que habíamos hablado a lo largo de la presentación se anulen, a las preguntas referentes a de dónde vengo, quién es mi papá o quién es mi mamá. En algún momento del chat alguien decía, bueno, es que padres o madres no necesariamente tienen que ser biológicos o a través de coito. Pues no, puede ser a través de un método asistido, pero eso no deja de hacer que los sujetos se pregunten quién es
el posible papá o quién fue quien donó esa célula que proviene de un hombre y quién donó la que proviene de una mujer. Y eso hace pensar, le permite al sujeto pensar de dónde viene. ¿Por qué aceptaron? ¿Por qué no aceptaron? ¿Por qué mis dos papás? ¿Por qué mis dos mamás? O sea, y esas preguntas las tienen hombres y mujeres en parejas o en padres heterosexuales u homoparentales, ¿no? La cuestión es, aún estamos creo que muy temprano para ver si hay o qué otro tipo de efectos psíquicos podemos ver en esa población. Creo que sí, creo que aún es muy temprano para poder responder con más claridad a eso.